Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es un espíritu malo de parte de Dios. La Biblia tiene textos con enseñanzas que no son fáciles de entender a primera vista, por el tema del que se habla, por las palabras que se emplean o por el contexto en que aparecen. De esto habla el apóstol Pedro en una de sus epístolas, segunda de Pedro 3:15 al 16. Dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así pues, según las palabras de Pedro, en realidad las palabras difíciles solo son palabras que requieren sabiduría, conocimiento y esfuerzo para entenderlas. Hablemos del espíritu malo de parte de Dios que tenía Saúl, preguntándonos qué cosa o quién era el espíritu malo que recibió Saúl de parte de Dios. El texto puede referirse a una de dos cosas o a ambas al mismo tiempo. El espíritu malo puede ser un mal espíritu o mal sentimiento, como dice el siguiente texto, Jueces 9:23. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén, y los de Siquén se levantaron contra Abimelech. En este texto está claro que el mal espíritu del que se habla es un mal sentimiento que enfrentaba a Abimelech con los hombres de Siquén. Según este texto, Dios pudo haber hecho lo mismo con Saúl. Dios pudo hacer que Saúl tuviera un profundo malestar interior por su nefasta conducta a través de una mala conciencia acusadora por la culpa del pecado no reconocido. En 1 Samuel 16, 14 y 16 se dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Este espíritu malo puede ser un gran malestar interior. El pecado no reconocido produce un mal espíritu o produce un espíritu que no es recto ni noble. En el Salmo 51, versículo 10 al 12, se dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Está claro que en este texto el salmista está hablando de un mal espíritu, de un espíritu que no es recto, que no es noble delante de Dios, como consecuencia del pecado que el salmista había cometido. Aunque no siempre el que peca tiene mala conciencia, solo una actitud sincera y en pro de la verdad produce un corazón puro o buena conciencia. En 1 Corintios 4:4 se dice: aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Y Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, purificados de mala conciencia. Así pues, en primer lugar, el mal espíritu o espíritu malo del que se habla en relación a Saúl puede ser una actitud, un sentimiento negativo como consecuencia de haber pecado. Aquellos que pecan suelen tener un mal espíritu, una actitud negativa, una actitud no buena por ese pecado cometido no reconocido. Y en segundo lugar, el espíritu malo
que tenía Saúl puede ser un demonio. En Lucas 8, 1 al 2, se dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. En este texto se dice que los espíritus malos son demonios y concretamente se está refiriendo a María Magdalena, de la cual el Señor sacó 7 espíritus malos o demonios. Pues bien, Saúl podía tener también, según este texto, un demonio. Según esta interpretación, Dios permitió que un demonio atormentase a Saúl por su mala conducta, para reprenderle o castigarle. En 1 Samuel 16, 14 al 15, se dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Este podía ser el modo, la manera de entender este texto, que un demonio estaba en Saúl atormentándole por su pecado. Y esto sucedió una y otra vez en Saúl, dada su actitud malvada, recalcitrante e impenitente. En 1 Samuel 19, 9 y 11 se nos dice que el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl de nuevo. Antes lo vimos en el capítulo 16 y ahora aparece de nuevo en el capítulo 19. Y envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Como consecuencia de este espíritu malo, Saúl hacía cosas malas, como desear la muerte de David, como procurar la muerte de David, enviando que lo matasen. En definitiva, hemos visto que cuando la Biblia dice que Saúl tenía un espíritu malo de parte de Jehová, hemos visto que hay dos posibles interpretaciones. Que Saúl tenía un mal espíritu, un mal sentimiento, como consecuencia de su mala conciencia, por no reconocer su pecado, o, en segundo lugar, que tenía un mal espíritu en el sentido de un demonio que le atormentaba. ¿Por cuál de estas dos posiciones sobre lo sucedido a Saúl nos inclinamos? El texto favorece tanto la presencia temporal de un mal espíritu como la presencia e influencia de un espíritu malo o demonio, que va y que viene en sentido figurado o literal. En 1 Samuel 16, 15 al 16, se dice: Y los criados de Saúl le dijeron: Busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque. En este texto parece claro que Saúl tenía un demonio. Cuando el espíritu malo esté sobre ti, se está refiriendo claramente el texto a un ser, a un ente espiritual malo que venía sobre Saúl. Por tanto, está claro que el texto está hablando de un demonio. Pero también el texto habla o da a entender que Saúl tenía un mal espíritu, una mala actitud, un mal sentimiento. Y lo vemos cuando él muestra ese odio hacia David y busca matar a David. Ese odio y esa actitud es asesina, habla de un mal sentimiento. Así pues, hay datos en el texto que apoyan ambas posiciones. Por ejemplo, se nos dice que la música aliviaba a Saúl. En 1 Samuel 16, 16 y 23
se dice, busquen a alguno que sepa tocar el arpa para que toques y tengas alivio. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. En este caso, en este texto, parece ser que la música aliviaba a Saúl cuando él tenía este mal espíritu. Esto favorece el que entendamos el texto como un mal sentimiento. Por tanto, el mismo texto, en un versículo o en otro, apoya ambas hipótesis sobre qué era el espíritu malo que tenía Saúl. Los sentimientos afectivos extremos, como tenía Saúl, son propios de un mal espíritu y de un espíritu malo. Por tanto, con toda probabilidad, Saúl tenía un mal espíritu, un mal sentimiento, una mala actitud y un espíritu malo, un demonio, ambas cosas. Primero de Samuel 16, 21. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y en 1 Samuel 18, 8 al 9, se enojó Saúl y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En estos dos textos que acabamos de leer, encontramos cómo los sentimientos de Saúl eran cambiantes. Pasaba del amor al odio, pasaba del aprecio al desprecio, en este caso hacia David. Los arranques de ira y de violencia que tenía Saúl corresponden tanto a un mal espíritu como a un espíritu malo. En 1 Samuel 18, 10 al 11, se nos dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Los arranques de ira, la violencia de Saúl indicaban que tenía un mal espíritu y también un espíritu malo. Así pues, de momento, no hemos llegado a una conclusión definitiva, sino a descubrir que el texto apoya ambas posiciones, que Saúl tenía un mal espíritu y que tenía un espíritu malo. Pero sigamos investigando. ¿Qué dice el resto de la Biblia sobre los síntomas que se padecen por tener un mal espíritu o por tener un espíritu malo? Veamos lo que dice la Biblia y comparemos lo que dice la Biblia con lo que tenía Saúl. En primer lugar, los síntomas que se padecen cuando se posee un mal espíritu. Un mal espíritu habla de un mal carácter externo con los demás, como discordia, enfrentamiento, paranoia. En Jueces 9:23 se nos dice que envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén, y los de Siquén se levantaron contra Abimelech. Aquí encontramos que este mal espíritu es discordia, es enfrentamiento entre Abimelech y los hombres de Siquén. Y en 2 de Reyes 19:7 se dice, pondré yo en él un espíritu y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que caiga a espada. Aquí se está hablando de una actitud paranoica en la que se ve el peligro, el mal por todas partes, como consecuencia de este mal espíritu. Por tanto, esto sería en primer lugar algunos de los síntomas del mal espíritu: discordia, enfrentamiento y paranoia. También el mal espíritu produce
un malestar interno propio, como inestabilidad emocional, como estrés, cansancio, tristeza, angustia. En Isaías 19:14 se dice: Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, como tambalea el ebrio. Espíritu de vértigo. En Isaías 29:10, Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos. Y en Isaías 54:6, como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Estos tres textos que acabamos de leer nos hablan del mal espíritu, destacando facetas del mismo. Espíritu de vértigo, espíritu de sueño, triste de espíritu. Son todos estos síntomas del malestar interno propio que tiene una persona que está en pecado. Judas tuvo un mal espíritu después de entregar a Jesús. En Mateo 27, 3 al 5, se nos dice que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Cuando Judas vendió al Señor, entregó al Señor, después de hacerlo, se sintió con un terrible malestar interior. Viendo que Jesús era condenado, devolvió el dinero como consecuencia de ese mal espíritu, de ese malestar interno. Así pues, hemos visto los síntomas del mal espíritu. Veamos a continuación los síntomas que se padecen cuando se posee la influencia o presencia de un espíritu malo. En primer lugar, violencia, gran fuerza, extravagancia, percepción temerosa de Dios y trastorno mental. Esto lo podemos ver en los textos siguientes. Marcos 5, 2 al 5. Vino a su encuentro un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y el texto siguiente es Marcos 5, 6 al 9. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Por tanto, hemos visto cómo estos textos hablan de violencia, gran fuerza, extravagancia, percepción temerosa de Dios y trastorno mental como primeros síntomas de la posesión de un demonio. Pero también hay otros síntomas, como los trastornos físicos y psíquicos, o como la conducta autolesiva y autodestructiva. En Marcos 9, 17 al 19, se dice que uno de la multitud le dijo: mi hijo tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y él les dijo: traédmelo. Y en Marcos 9, 20 al 22, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó: ¿cuánto tiempo hace que le sucede? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle.
En estos dos textos que hemos leído encontramos los trastornos físicos y psíquicos, la conducta autolesiva y autodestructiva. También están los poderes paranormales y la percepción extraña de Dios, como síntomas de la posesión demoníaca. Hechos 16, 16 al 18. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Esta dijo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Y Pablo dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Poderes paranormales y percepción extraña de Dios. Por fin hemos llegado a buscar una consecuencia final sobre cuál es la postura correcta que nos parece a nosotros sobre qué es lo que tenía Saúl. Del texto de Primero de Samuel y de los otros textos de toda la Biblia anteriormente mencionados, se desprende que Saúl tenía tanto un mal espíritu como un espíritu malo. Ambas cosas. Tenía Saúl la influencia o la inducción al mal de un espíritu malo, con el permiso de Dios. Primero de Samuel 16:14, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, dice el texto. Y en Primero de Reyes 22, 21 al 22, salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Este segundo texto no se refiere a Saúl, es otro caso, pero en él encontramos cómo Dios puede permitir que un espíritu malo atormente a una persona o influya en una persona y le induzca a hacer una cosa concreta. Esto era el caso de Saúl. También fue el caso de Judas. En el caso de Judas, por influencia de Satanás, él decidió vender a Jesús. Lucas 22, 3 al 5. Y entró Satanás en Judas, uno de los 12, y fue y habló con los principales sacerdotes sobre cómo lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y en Juan 13:2, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Por tanto, tanto Saúl como Judas tenían un espíritu malo de parte de Dios, que le inducían a hacer cosas extrañas. Y este espíritu malo atormentó a Saúl, haciéndole tener un mal espíritu, lo que explicaría su alivio con la música, los sentimientos afectivos extremos y los arranques de ira y de violencia repentina. En 1 Samuel 16, 21 al 23 se dice: Saúl le amó mucho y le hizo su paje de armas, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Este fue un texto que leímos antes y volvemos a leer ahora. También otro texto que repetimos es 1 Samuel 18, 8 al 11. Se enojó Saúl y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, y al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba, David tocaba y Saúl le arrojó una lanza, pero David lo evadió 2 veces. Estos textos nos hablan de esta actitud en Saúl de sentimientos negativos a nivel afectivo hacia David, de odio, de aborrecimiento, de búsqueda de matarle, esta actitud negativa de arranques de ira y de violencia repentina se explica desde un mal espíritu. En definitiva, al final
nos hemos quedado con las dos opciones que planteamos al principio. Saúl tenía un mal espíritu y un espíritu malo. No siempre tenemos que elegir entre verdades, sino compaginarlas. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del texto que habla de un espíritu malo de parte de Dios en Saúl. Nos preguntamos qué cosa o quién era el espíritu malo que recibió Saúl de parte de Dios. Y dijimos que el texto podía referirse a una o a dos cosas. El espíritu malo podía ser un mal espíritu o mal sentimiento, por una mala conciencia, por la culpa del pecado no reconocido. Y en segundo lugar podía ser el espíritu malo un demonio que atormentaba con castigo a Saúl por su pecado no reconocido ni arrepentido. El estudio del texto de 1 Samuel apoya tanto la interpretación de la presencia temporal de un mal espíritu como la influencia externa de un espíritu malo o demonio atormentador. Pero para llegar a una conclusión, nos preguntamos qué dice el resto de la Biblia sobre los síntomas que se padecen por tener un mal espíritu o un espíritu malo. Y dijimos que los síntomas que se padecen cuando se posee un mal espíritu son el mal carácter externo con los demás y el malestar interno propio. Y dijimos también que los síntomas que se padecen por la presencia de un espíritu malo son la violencia, la gran fuerza, la extravagancia, el miedo a Dios, el trastorno mental o físico, la conducta autolesiva, los poderes paranormales, etc. Saúl tenía tanto un mal espíritu como un espíritu malo. Dice Efesios 6, 11 al 13, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos ayuda a entender un texto difícil, como es aquel que habla de Saúl y del espíritu malo de parte tuya, oh Señor, que le atormentaba. Gracias por poder entender que Saúl tenía tanto un mal espíritu como un espíritu malo. Te damos también las gracias, Señor, por todas las bendiciones que derramas entre nosotros al sanar a nuestros seres queridos. Gracias por la recuperación que estás dando a Susana. Gracias, Señor, también por la recuperación que estás dando a Noemí, a Carmen Teresa, a Carmen Rosa, también a Raúl. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes de Santiago, de Cristina, por el cuidado que tiene de los padres de Josefina, de la familia también de Noemí. Gracias, Señor, porque sigues proveyendo no solo medios para la salud, sino también para el alimento, para el sostenimiento de todos tus hijos. Gracias, oh Padre. Ayúdanos a todos en los propósitos y en los proyectos que tenemos por delante, y que seas tú peleando la batalla por nosotros, quien nos dé la victoria. Gracias, Señor. Bendito seas. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.